Esto es lo que aprendí después de no cerrar a más de 100 leads. Y esto es lo que te va a servir para poder prevenir que a vos te pase lo mismo. ¿Qué es importante? ¿Cuántas veces tuviste ese sentimiento de insuficiencia porque no había cerrado una persona? ¿Cuántas veces te sentiste, soy bueno para esto? ¿Será esto para mí? ¿Seré yo? ¿Será el lead? ¿Será el funnel? ¿Será el precio? ¿Qué será? ¿Cuántas veces te pasó? Y a mí, al haberlo vivido más de 100 veces, me di cuenta de lo siguiente. Cada error que tenés, cada lead que no cerrás es por algo. ¿Por qué? Porque todo se estructura. Todo se estructura. Si esa persona viera que tu servicio realmente le sirve, te hubiera pagado. Y no te pagó, ¿por qué? Porque no lo vio. Y te gusta o no, lo primero que tenés que hacer es aceptar y aceptar que es tu responsabilidad. Porque si no aceptás que es tu responsabilidad, no tenés manera de transformar esa derrota en una victoria. Yo como siempre vi el hecho de no cerrar leads en estos años vendiendo, porque lógicamente nadie tiene 100% de tasa de cierre, entonces hay leads que no cerrás, calificados, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Cada lead que no cerrás te demuestra qué aptitud te está faltando mejorar que te impide cerrar los leads que no estás cerrando. ¿A qué me refiero? Yo a todos los clientes de EcoSelling lo primero que hago es hacerles llenar un forms de personalidad, ¿no? Un test de personalidad. Ese test de personalidad te da pie a qué tipo de personalidad sos, con qué tipo de personalidades resonás más vendiendo y con cuáles no, con cuáles peleas más. ¿Qué pasó? A mí en los inicios, ¿sí? Los leads que más me costaban cerrar eran los leads que tenían mucho marco, los leads con empresas, los leads que yo veía de mayor valor percibido que yo, los leads que me ganaban el marco y me hablaban encima. ¿Por qué? Porque yo tenía un problema interno propio de confrontación. ¿Qué pasa? Cuando vos no cerrás, los leads que no cerrás normalmente marcan un patrón. Marcan un patrón del tipo de cosas que no sabes resolver, no sabes rebatir o no sabes prevenir y por eso no lo cerrás. ¿Y qué tenés que hacer? Aprovechar esos leads que no cerrás para justamente saber qué son esos patrones en tu caso y cuáles son para poder prevenirlos y poder solucionarlos en caso de que te ocurran. Yo como me di cuenta de eso, porque yo venía cerrando el 50% de los leads, más o menos, bastante promedio, tirando para abajo, y me daba cuenta que los leads que no cerraba eran los que me ganaban el marco. ¿Cuál fue el trabajo que hice? Darme cuenta qué trabajos tenía que hacer en mi personalidad y en mi manera de manejarme con los leads para que nunca me ganen el marco de vuelta y yo poder recuperarlo, ponerme en un valor percibido mayor y así poder ganarlo de vuelta y poder cerrarlos. Después, ¿qué es lo que me di cuenta? Los leads que más me costaban eran los leads que no podían pagar solo en débito, porque no la tenían. Tenían que sacar un crédito. ¿Por qué? Porque yo tenía más aversión al riesgo antes, entonces ¿qué hice? Invertí más en mí mismo. ¿Por qué? Porque tenía que conocer el riesgo para poder a ellos hacerlos tomar ese riesgo en primer lugar. Entonces, ¿qué hice? Invertí en mí mismo y al volverme un buen comprador, me volví un mejor vendedor. Y al volverme un mejor vendedor, pude saber cómo cerrar a leads con un marco alto y que tenían una versión al riesgo tremenda. ¿Por qué? Porque yo ya la había vivido. Y al haberla vivido podía presionarlos más. ¿Qué pasó como consecuencia? Pasé de cerrar el 40-50% de las llamadas a cerrar el 60%. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me estaba frenando de cuando estaba cerrando el 40 a cerrar el 50, lo solucioné. Empecé a cerrar el 50. Después, los que no cerraba de que me está impidiendo llegar del 50 al 60, lo solucioné. Entonces empecé a cerrar el 60. Después, en marzo, que fue mi mejor mes de tasa de cierre con un 73%, ¿qué pasó? Que me estaba dando cuenta. Yo pasé una racha, ¿sí? Que en febrero me pasó que no estaba cerrando varios leads y era porque eran leads que no tenían un nivel de conciencia tan alto. La cualificación me duraba poco. ¿Cómo me di cuenta? Porque es un patrón. Entonces, cada llamada que no cierres, anotá las objeciones, anotá el tipo de personalidad que era y cómo te presentaste vos para anotar cuál es el patrón que estás repitiendo en la llamada y por eso no se cierra. Las llamadas y cerrar las llamadas no son suerte. No es justo me tocó bien, justo este lo cerré y el próximo no. Son estructura. Yo el mes pasado cerré más del 63% y estoy por cerrar más porque estoy cerrando leads de ese mes en seguimiento. ¿Por qué? Porque es una estructura. Por eso se hace repetible, por eso se hace predecible, por eso tengo clientes que estaban cerrando el 8% y pasaron a cerrar el 30% en el primer mes.
Porque es una estructura. Al ser una estructura es repetible y es pasable a otras personas. Es transferible. ¿Sí? Entonces, el hecho de no cerrar, no lo tomes como una duda personal. Ay, seré bueno para esto. Esto no es para mí. Mejor me dedico a otra cosa. No, tengo que armarme una agencia. No. Seguís cerrando. Si sos malo, no vas a mejorar evitando lo que te está haciendo malo en primer lugar. Uno es bueno, y escuchá esto, uno es bueno en el entorno en el cual puede ser malo. ¿Sí? Cuando vos demostrás ser bueno en un entorno que la mayoría de personas serían malas. Por eso sos bueno. Si tenés un marco fuerte, eso quiere decir que lo estás teniendo en una situación en la cual muchas personas tendrían un marco débil, por eso tu marco es fuerte. ¿Sí? Entonces no puedes evitar las situaciones que tenés que afrontar para mejorar. Simplemente tenés que afrontarlas. No puedes evitar las situaciones que te ponen incómodo, porque ahí estarías actuando de una persona en la cual no sos. Cuando vos querés tener un marco fuerte, querés cerrar el 60 y pico por ciento de las llamadas, querés comisionar más de $5.000, querés dirigir equipos y demás, lo mejor que podés hacer es ponerte en situaciones que tengas que hacer eso. Y vas a traer situaciones en las que podrías elegir no hacerlo, para que puedas tomar la decisión de elegir hacerlo y ahí sí comportarte como la persona capaz de comportarse de esa manera y tener esos resultados. A la hora de comportarte así, sos esa persona, tenés esos resultados y al ser esa persona y tener esos resultados, podés mantenerlos en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la situación en la cual hubieras actuado de otra manera antes, estarías actuando mejor ahora. ¿Por qué? Porque te diste cuenta de un patrón que estabas repitiendo antes, lo estudiaste, lo analizaste, cambiaste tu estructura y al cambiar tu estructura cambió tu toma de acción frente a una misma situación. Por ende cambiaron tus resultados. ¿Por qué es fundamental hacer esto? Porque a los leads les pasa lo mismo. Un lead que viene procrastinándose 6 meses, un año, lógicamente tiene un patrón de acción horrendo. Por algo está, como llamo yo, en situación de lead. Vos no podés dejar a esa persona irse de la llamada sin cambiar su patrón de acción. Porque lógicamente una persona que vino procrastinando por toda su vida, por principio de congruencia lógico, va a seguir procrastinando. No va a haber otra manera que no sea procrastinando porque es el principio de congruencia, porque es su patrón de acción. Los seres humanos estamos hechos y conectados para mantenernos congruentes a lo que hicimos en el pasado. Estamos hechos para eso. Entonces, a menos que haya una respuesta o un estímulo estresante, lo más estresante posible para que genere una respuesta de cambio y adaptabilidad, la persona no va a cambiar su toma de acción. Tenés que generar un estrés de incomodidad tan alto que necesite generar una respuesta de adaptabilidad a la otra persona. ¿Cómo haces eso? No, ay, sí, te voy re bien, vas a hacer $10.000, vas a... No, marcándole la conciencia del problema que tiene y la conciencia del problema que va a tener si no cambia su manera de actuar. El cerebro está hecho para alejarse del dolor más que para acercarse al deseo. El sistema de recompensas sí se activa cuando hablamos de una recompensa en vez de un problema, un peligro. Pero el ser humano, el estrés, el cambio, la adaptabilidad se genera frente a un problema. Entonces vos tenés que generar ese problema para que la persona genere esa adaptabilidad. Tenés que generar ese estrés para que genere una de las tres respuestas: correr, pelear o quedarse quieto. Y si vos podés generar una de estas tres respuestas, evitando la de correr, porque sabes cómo manejar leads miedosos, puedes hacer que la persona pelee, entonces tome acción, o que se quede quieta y después decida pelear. Entonces decida tomar acciones y lo pueda cerrar. Pero si vos no entendés esto porque no lo viviste previamente, jamás lo vas a poder hacer. Entendé lo siguiente. Hay leads que no vas a cerrar todos los meses. Todos los meses. El tema es el hecho de creer que podés hacer todo solo. Porque yo te digo todo esto desde un lado en el que yo invertí más de $25.000 en mí mismo. Yo pagué mentores de ventas. Pagué mentores de acá, pagué mentores de Estados Unidos. Le pagué a todo tipo de mentores. 2.000, 4.000, $10.000. Y por eso sé lo que sé, por eso tengo los resultados que tengo. Porque invertí. Si vos querés hacer la de resuelvo todo por mi cuenta, porque yo miro mi prueba y error y miro mis calls, como con el mismo criterio en el cual te equivocás en las calls, podés analizártelas. No tiene sentido, porque no tenés criterio para analizarte las calls, porque vos mismo te equivocás en esas calls en primer lugar. Y no lo digo por el hecho de, sí, comprar. No compres. No necesariamente a mí. Si es a mí, te va a servir, porque yo soy muy bueno en lo que hago y no lo voy a esconder. Te sirve comprarle a otro para no depender de tu propio criterio.
En tu camino de desarrollo de una habilidad, el principal problema y la mayor amenaza sos vos y tu ego. Porque en las ventas particularmente uno ata su valía personal a su habilidad de venta. Entonces crea una realidad alterna en la cual piensa que sabe vender bien, pero en realidad es nefasto. O no es que es nefasto porque es malo, es nefasto en relación a lo que podría vender, pero se conforma. ¿Vos sos conformista? Y si no lo sos, ¿por qué quedarte en la misma tasa de cierre, en el mismo lugar, cerrando el mismo cash collect que venís cerrando? ¿Tiene sentido? Y si no, ¿qué acción tendrías que tomar para ponerte en la mejor posición posible para mejorar tu tasa de cierre o la cantidad de cash collect que estás cerrando para tu agencia? Es muy sencilla. El tema es que muchas personas tienen miedo de invertir en sí mismas porque no confían en sí mismas y porque no invirtieron en sí mismas previamente. Es un círculo vicioso. Te digo esto porque si vos entendés esto, podés entender a los leads que tenés enfrente y entender esos patrones que no estás cerrando. Es la ley de espejo. Vos no podés solucionar un problema en otra persona que no solucionaste en vos mismo. Y eso me lo dijo un mentor. ¿Sí? No nací sabiendo eso. Me lo dijo un mentor. Y entonces, si vos querés saber cómo dejar de tirar leads a la basura por no saber cómo cerrarlos, y después se te ocurre lo que le tendrías que haber dicho, ¿sí? Después de la llamada, cuando llegas muy tarde y no te contestan los seguimientos, esa es señal de que tenés que contratar un mentor. O esa es señal de que tenés que sentarte, entender que no sabes todo, y al entender que no sabes todo, poder tomar una decisión para saber más. No necesariamente todo, pero más de lo que ya estás sabiendo. Porque no tengo que ser un erudito para decírtelo. Tomando las mismas acciones, con el mismo criterio que te llevaron a estar donde estás ahora, no vas a salir. Porque estás haciendo la misma acción que generó la reacción que querés evitar. ¿Qué sentido tiene eso? Por eso yo siempre le recomiendo a los clientes, la mejor manera de poder saber hacer buenas preguntas, de poder entender al lead, de poder hacer consciente al lead de un problema, es hacer introspección. Y si sabes hacer introspección, si sabes que no sabes y te das cuenta y tomas acción en base a eso, ahí vas a saber más. Y por saber más, te va a ver mejor. Te dejo este video, espero te resuene. Decime qué pensás en los comentarios y si te gusta este tipo de videos. Y si es así, nos vemos en una próxima. Nos vemos.